tráenos, maravilloso Espíritu Santo, tu bendita respuesta, tu bendita palabra, el consejo que necesitamos como iglesia para poder, Señor, seguir adelante. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Es interesante la manera como el apóstol Pablo ha ido en esta segunda carta remarcando aspectos puntuales con respecto sobre todo a la decadencia de la iglesia. En los penúltimos estudios hemos estado extrayendo muy buenas ideas, muy buenas interpretaciones, que es un hecho que será lo que va a ir dándole consistencia a nuestra vida espiritual. Por el hecho de que cuando vamos sistemáticamente estudiando la palabra, ¿verdad? Extrayendo todo, no todo, pero parte de las riquezas que tiene cada pasaje, cada versículo, eso será lo único que podrá, como decíamos, tener una vida consistente en un mundo que está siempre en contra de la verdad. Usted sabe pues que usted no desconoce que el mismo Señor lo ha declarado, que esta tierra, este mundo es sistema, no es la tierra, no es el planeta, pero que así se le menciona, este mundo está bajo el control de Satanás, es decir, por un tiempo, por supuesto. Él es el que reina, él es el que lleva a las gentes a las cantinas, el que genera violencia, el que genera homosexualismo, el que genera odio, el que genera mentira. Todo eso es el trasfondo de Satanás. Y cuando Satanás está viendo que la iglesia es esa iglesia que primero se le encomendó que fuera el faro, que fuera la luz, que fuera el que le daría preservación a la sociedad con la sal, con esa luz de la palabra, no vamos a pensar otra cosa sino que el enemigo estará siempre en una constante guerra para desviar ese propósito, ese objetivo. Y es acá donde, por ejemplo, decíamos que Pablo ya en su tiempo ha soportado ya la iglesia desde, por ejemplo, ya decíamos que la razón por la cual el apóstol Pedro se dirige a las iglesias, a la iglesia, no específicamente a una ciudad, sino a la iglesia del Señor, las situaciones que mencionaba Pedro o el énfasis de Pedro estaba en los gnósticos, o sea, una desviación pero diabólica que había salido de la misma iglesia. Y le digo esto para que vea que desde dónde viene, quién fue el que mató a Esteban, quién fue el que mató a Jacobo, quién fue el que por medio de los Césares, por ejemplo, la persecución del año 100 después de Cristo, Domiciano hizo estragos sobre la iglesia. La iglesia ha sido perseguida por los 2000 años que tiene a esta fecha. No ha tenido, con las excepciones de algunos lugares, como por ejemplo sería el caso nuestro, pero la iglesia no ha tenido tranquilidad. El diablo la ha perseguido, ha querido destruir la Biblia, ha querido borrar del mapa la iglesia, y como se le ha sido siempre costoso, porque se dice que cuando un creyente ha muerto por la causa de Cristo, se han reproducido 10 creyentes.
Es decir, no ha podido el diablo. Es una guerra de Satanás contra la verdad. Y por ejemplo, una de las estrategias siempre es el camuflaje. Para, si no se puede de una manera frontal, se puede subliminalmente el ir socavando la fe. Y en este particular, Pablo está soportando, está viviendo avalancha de Satanás sobre la iglesia, y también está, proféticamente hemos venido diciendo, hablando lo que la iglesia en su recorrido y sobre todo en los tiempos finales sufriría con mayor ímpetu, lo que es esta agresión diabólica. Y en este caso, como decíamos que estas son las últimas palabras de Pablo para con Timoteo, la razón Pablo está preso, su angustia para que la verdad siga floreciendo, siga avanzando, es un conflicto tremendo el de Pablo, pero es ahí donde tiene relevancia el discipulado, donde tiene relevancia el transmitir el ADN, como en el caso de Pablo, a un Timoteo y a los demás siervos que él discipuló, que fueron sus ayudantes. En ellos, él, por ejemplo, en Tito, él se apoya en todos los demás siervos que le han ido sumando, en Silas y sucesivamente. Y en este particular la situación es todavía más grave para Pablo, porque eso yo lo vería así, hermanos, como cuando, por ejemplo, un padre está en un encierro y su familia está en peligro y no puede salir del encierro, y esa es, por ejemplo, el arma que le queda como para poder sacar a relucir su participación, un rescate, es la palabra, es decir, la palabra escrita. Y esa es la razón por la cual en la cárcel está dando estos últimos indicaciones a Timoteo. Y vamos a ver, no sé si me di a entender, yo le hablé de esto para que veamos lo que es iglesia, para que veamos que iglesia no significa sentarse en una silla, agarrar una Biblia, caminar como creyente, ¿verdad? ¿Cómo es que caminan los creyentes? Boquita chiquita, pasito suave, ¿verdad? Bien sentadito, sin el 4. Creyente es otra cosa, hermano. Creyente es realmente una entidad que está en el ojo del huracán, una entidad que está siempre marcada, por un lado, ayudada por el Espíritu Santo, y por otro lado, seguida por la hueste del diablo. Usted se preguntará por qué es que viene el desánimo, por qué es que viene esto, por qué es que hay hermanos fogosos que luego se les apaga el fuego. Hay muchas razones, y sobre todo una de ellas es esta. Hay tantas maneras como el enemigo trata siempre la manera de ir bajando, de ir acertando bajas dentro de la vida espiritual, dentro de la iglesia de Cristo. Pero ahí viene la contraparte, que es lo que hemos venido estudiando. Y en este caso, en el capítulo número 4, vamos a ver, y lo que entendemos como el sentir de Pablo en estos versículos de oro, en estos versículos de angustia, de alegría, de convicción. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Fíjese lo que Pablo está expresando, por supuesto, a Timoteo. En este versículo no vemos otra cosa sino que Pablo, hermanos, tiene en primer lugar, tiene un incentivo con respecto, primero es lo siguiente, que él le dice a Timoteo que lo que le va a encarecer, le va a recomendar, que sería lo mismo, le dice que se lo encarece, que se lo encomienda delante de Dios y de Jesucristo
fíjese los testigos, fíjese a dónde acude el apóstol para hablarle estas últimas recomendaciones a Timoteo. Te encarezco, es decir, delante de Dios y de Jesucristo, te encarezco. ¿Qué le encarece? Te encarezco, ¿verdad?, que debes de llevar adelante lo que se te ha encomendado. Y la motivación, aparte de esto, Pablo está viendo en esto que ese en quien él le está encareciendo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Fíjense, Pablo tiene un incentivo, Pablo tiene una visión, Pablo tiene bien claro, sobre todo en estos versículos, capítulo 4:1, está viendo Pablo que viene el momento cuando ese Dios poderoso, el Dios que lo llamó a él, ese Dios que dio promesas, hermanos, fuertes, consistentes, reales, ese Dios, Pablo está muy consciente que en primer lugar, ese Dios juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? ¿Y cuándo es que los va a juzgar? Los va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Está viendo Pablo que volverá el Señor. Y una de las cosas importantes, hermano, que será lo que a uno lo incentivará, lo motivará, es esa realidad. Porque el problema es que cuando nosotros nos desconectamos y pensamos, sí, el Señor va a venir, y a veces se vuelve un dicho rayado. Ya va a venir el Señor, tiembla, ay, ya viene el Señor. Cuando deja de temblar, nos olvidamos de la venida del Señor. Cuando tenemos un problema, que viniera el Señor. No, esas son cosas muy superficiales. En el caso de Pablo, él está tan consciente que va a volver. Eso es lo que le dijo allá a los discípulos, ¿verdad? Que se iría, pero que volvería. Pero que va a volver como el juez. Es decir, eso la palabra lo sustenta, como el juez que va a juzgar. Un juez que en ese entonces ya no va a ser el Mesías sufrido, sino va a ser el juez. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Pablo está viendo el milenio. Pablo está focalizando esa realidad. Y como decía, eso es lo que a él lo levantaba. Esa esperanza, esa convicción de que no eran palabras, que no eran promesas las que había hecho el Señor vagas, sino una realidad. Eso lo tenía tan impregnado en él que le decía: te encarezco primero delante de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién va a ser el juez que juzgará a vivos y a muertos en su venida, en su reino? Hermano, esto es, como decía, lo que ayudará a cada creyente a avanzar, a mantenerse, a luchar, porque sabe que aun cuando tenga que pasar dificultades, hay una esperanza, hay un reino, hay un final. Y ese final para la iglesia no es un final triste, sino un final feliz. Y eso es lo que Pablo está viendo. Cuando nosotros, para ir aplicando esto, si nosotros vamos en esa dinámica, en ese sentir, hermano, nosotros seremos cristianos fuertes, seremos cristianos que avanzaremos, porque nos anima, nos motiva. ¿Qué nos motiva? Vamos a ver si me lleva el hilo. ¿Qué nos motiva? Vamos a ver, voy a hacer esta prueba. ¿Qué nos motiva, hermana? Hable. La redención. ¿Qué nos motiva, hermano? La venida del Señor. ¿Qué nos motiva, hermano? El que vamos a estar en ese reino. Es decir, aquí nos podrá, hermanos, tendremos que perder cabeza, tendremos que perder la vida, tendremos que perder la familia, pero la motivación es que aun cuando se pierda la cabeza, porque perdieron mucho la cabeza literalmente, aunque se pierda, un día yo voy a reinar, un día yo voy a estar al lado de Dios. Y eso es lo que realmente
motivaba al apóstol Pablo, y eso, hermanos, debe de ser nuestra tremenda motivación. Y debe de estar en nosotros cuando le agarre ganas de pecar. Si yo estoy esperando a alguien. Eso sería como que la novia esté esperando al novio que ama, y por ahí le aparece otro intruso, otro transeúnte, y le dice: mamadita, no quieres que vayamos por ahí a tomarnos algo. No, dice, yo estoy esperando a mi amado. Este no es mi amado. Algo así está la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo estoy esperando al amado. Entonces, de esa manera es como Pablo tenía la perspectiva de la venida del Señor. Y eso es lo que, por ejemplo, dice Apocalipsis, nos habla con hermanos, con mucha claridad con respecto a que nosotros vamos a estar en ese reino, que vamos dice Pablo a los corintios: ¿acaso, dice, dejen de pelear? ¿Acaso ustedes no saben que juzgarán a los ángeles? Es decir, cuando los corintios estaban peleando por asuntos, le dice: ¿no hay algún sabio dentro de ustedes por qué tienen que llevar estos casos allá a los tribunales de los impíos? ¿No hay algún sabio? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Y a qué se refiere Pablo? Está refiriéndose Pablo a que usted, hermano, y yo, un día, ¿cuántos quieren ir a Jerusalén? Levante la mano. Hay unos tours ahorita, vienen unos tours baratos, hermano. Nadie quiere ir. Pues levante la mano los que quieren ir, pues. Por lo menos tienen que invertir unos 5,000 pesos. ¿Tiene esos 5,000 pesos? De barato son 5,000. Ya se les acabó el deseo. Ya se les acabó el deseo, porque pues sí, la motivación pues es una experiencia linda, por supuesto. Pero a que los que tienen esa oportunidad pues llegan allá a ver a donde era la casa de Pedro, a donde era, hermanos, la casa de Juan, a donde supuestamente los bautizó el Espíritu Santo. Probablemente sean ciertos lugares, o probablemente el comercio turista, hermanos, se inventa. Pero al ir a besar las piedras del muro viejo, ¿verdad? Dice que a bautizarse una vez más en el río Jordán, y ya vienen, no vienen más santos. Eso es mentira, hermano. Yo no digo que no sea una experiencia linda, pero usted y yo, hermanos, aunque no tenemos el dinero para darnos ese paseíto por ahorita, pero sabe una cosa, que la iglesia va a gobernar en la nueva Jerusalén, en el milenio, donde va a estar el presidente central. Se va a llamar Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Y nosotros, ¿cree que es una fantasía? ¿Cuántos lo creen? De un amén los que lo creen. La palabra es viva y eficaz. La palabra no falla. Eso vamos a hacer nosotros. Así que no se preocupe porque no conoce Jerusalén, no conoce Israel, ¿verdad? No se preocupe. Un día primero nos va a pegar una levantadita el Señor, se va a casar con nosotros. Después de 7 años que estemos allá en las bodas, ¿qué bodas serán esas? Después de eso nos van a pasar ahí a un juzgado donde van a ver nuestro trabajo, que es lo que les vamos a ver más adelante. Capítulo número 5-10 de Segunda de Corintios. Ahí se evaluará todo lo que hicimos. Y después de todo eso, porque, ¿verdad?, tenemos el espacio de 7 años, mientras aquí hay tribulación, nosotros estamos en gloria. Damos en gloria a Dios, ¿verdad? Como dice, no sé si es en capítulo 19, verso 7, cuando dice: ha llegado, Apocalipsis, la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. Nosotros estaremos después de ese tour sí que vale la pena. ¿Cuántos quieren ese tour, hermanos? Bueno, entonces amárrese las naguas, hermana, y amárrese usted los pantalones, hermanos. Gloria a Dios. Y sigamos avanzando. Aleluya. Y volveremos. Y dice el Apocalipsis que viene ahora ya no como el Cristo sufriente, sino viene, dice, en caballo, ¿verdad?,
viene en caballos blancos. Dice, sus ojos llama de fuego, aleluya. De su boca sale una espada de 2 filos, aleluya. Y detrás dice, vienen multitudes de jinetes en caballos con vestiduras resplandecientes. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia que se fue, aleluya. Damos un gloria a Dios. Tal vez así nos motivamos, ¿verdad, hermano? No se trata de motivaciones, se trata de la palabra, eso está escrito. Que volveremos de esa manera. Y como dice Pablo, en ese tiempo es que vamos a tomar posiciones. Por eso es importante. Voy a tratar la manera de correr, hermano, para no dejar estas lagunitas. Es importante que uno se forje aquí. Por ejemplo, aquí tiene que ser un buen diácono, una buena diaconía, un buen anfitrión. Es decir, aquí se forma usted. Aquí usted se forma para el puesto que le van a dar allá. Si usted es un diácono de aquellos cadochos, pues por lo menos en que sea lustrar los zapatos, algún apóstol le van a poner allá. Pero no sería el caso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Por eso aquí se trata de forjar lo que usted quiere. ¿Cuántos quieren coronas allá arriba? Vamos a ver, levante la mano. ¿De qué tipo de coronas? ¿De esas que se deshacen o de las que son eternas? Aquí lo forjamos. Todo eso son trasfondos que uno debe de saber en la vida cristiana. Por eso es que cuando uno sabe todas estas cosas, ya no le sirve al ojo al hombre. Uno es loco para servir porque sabe que le sirve a Dios. Es lo mismo que le dice el mismo apóstol con respecto a los siervos, con respecto a los amos. Sirvan bien a los amos, porque el que le sirve bien al amo, ¿a quién le está sirviendo? A Dios. Fíjese, aún en esa área. Entonces, en este caso, dice el apóstol Pablo que él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en este caso le está diciendo acá, lo que está enseñando acá es que tú tienes que fajarte. Tú tienes que hacer la obra. Tú tienes que predicar la palabra. Por el hecho de que te van a juzgar. Mire cómo lo está arrinconando. Mire cuál es el interés de Pablo. Le hace ver esa eternidad, le hace ver esas asignaciones, le hace ver a Dios o a Cristo como el juez que va a juzgar. Y es ahí donde le dice, en esa inspiración el apóstol Pablo, debes de predicar la palabra. Debes de predicar la palabra. Y le insiste, predica la palabra. Le vuelve a insistir, predica la palabra. Predica la palabra. Mire, hermanos, ese es como un hijo. Hace esto que te estoy encomendando. No vayas a dejar de hacer esto, como David se lo decía a Salomón. Mira, hijo, esto. Mira, te encomiendo a Jeroboam, a Roboam, ¿cómo se llamaba? El general de él, ¿cómo se llamaba? Joam. Te recomienda Joam. Mira lo que me hizo Joam, hijo. Te recomiendo aquel otro. Te recomiendo aquel que me maldijo allá cuando yo iba descalzo. Dijo, te recomiendo y mira con sabiduría. ¿Vos qué haces? Es lo mismo. Pero en este caso le está insistiendo. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor que juzgará a los vivos y los muertos, que tú debes de cumplir tu ministerio, que tú tienes que predicar la palabra. Por eso, hermano, es la necesidad, predica la palabra. Aquí lo vemos nosotros, vamos a ver, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, por ejemplo, le está diciendo, predica la palabra, porque eso es lo que una iglesia, hermanos, una iglesia decadente, que es la que justamente en los tiempos nuestros estamos viviendo. Nosotros, usted y yo, debemos de saber que es un evangelio, hermanos, original, y que es una imitación de evangelio. Damos un gloria a Dios.
Ahora todo el mundo se viste, hermanos, de ropajes de evangelio. Pero como dice también la palabra, el mismo diablo se viste de ángel de luz. Pero, hermanos, el que es tigre siempre no deja de vérsele la raya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria siempre. Pero ¿qué es lo que se necesita en estos tiempos? Por eso usted vaya evaluando qué es lo que estamos haciendo en esta iglesia. Aquí en esta iglesia yo no tengo, hermanos, tiempo para estar entreteniendo gente. El que se quiera formar aquí, que se forme, y el que no, que se vaya. Damos un amén. Hay de todo color y de todo sabor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no estoy corriendo a nadie, pero para que sepamos qué es evangelio. Para que sepamos que este asunto no es pasar el tiempo, que este asunto es de vida o muerte, que este asunto necesitamos, como dice aquel canto, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los hombres de oración de los antiguos tiempos? ¿Dónde están? Ahora dice, los hombres antes oraban en la noche, ahora todos suspiran por tener el mejor coche, la mejor casa. Es decir, hermanos, hay una decadencia. Lo que interesa, como lo dice Pablo, hombres amadores de sí mismo. Ahora usted no distingue lo que es un pastor con un político. Se le ve más cara de cristiano al político que al pastor. Todo eso debemos de saberlo en la iglesia. Por eso le digo, yo por eso me siento libre para predicar. Y si a usted le gusta, bueno, agárrelo y fórmese. Y si no, ¿y qué voy a hacer yo? Pues eso es como que la nana al muchachito le mete la comida y el muchachito cierra los dientes. Bueno, pues a ver qué hará la madre, le hará el hocico, hermano, para meterle el alimento. Pero lo hará probablemente, y eso es lo que nosotros insistimos. Hay esos que andan medios a las quebradas, los agarramos aquí con la palabra para lograrle meter el alimento, para que se despierten, para que agarremos para adelante. Aleluya. Pero viene un tiempo, hermano, que ya hay tanto bebé que hay que darle tanto alimento que ya no alcanza uno. En ese sentido, este tiempo no es tiempo de estar en cama. Este tiempo no es de estar, hermanos, pasando el tiempo. Este tiempo, yo no digo que nos descuidemos de nuestras responsabilidades, pero es el tiempo, yo lo he dicho, si hay enfermedad, vengan a morirse en el ring de los titanes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sirvamos. Damos un gloria a Dios. Es eso lo que Pablo le está diciendo. En el tiempo de la iglesia decadente, lo que necesitas Timoteo, le dice Pablo, es predica la palabra, predica la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La única manera para que el enfermo pueda tener hálito de vida es que le den la medicina correcta. Para que el enfermo se pueda levantar, necesita el remedio pertinente. Y este es el remedio para la iglesia decadente. Este es el remedio para la iglesia que, hermanos, lo que dice a continuación es una iglesia que, fíjense bien lo que Pablo le está diciendo y vea si hay alguna coincidencia. Damos un gloria a Dios, hermano. Porque vendrán tiempos, pero primero le dice, insta a tiempo. Aleluya. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, haya tiempo o no haya tiempo. Por ejemplo, si alguien está en el hospital, ahí hay que abrir la boca porque allá hay necesidad. Si alguien está en la cárcel, hay que abrir la boca porque allá hay necesidad. Si alguien, hermanos, si alguien está en el trabajo, hay que abrir la boca. Es decir, haya tiempo o no haya tiempo. La necesidad es decir, el remedio que ayudará a la iglesia decadente, ¿verdad?
Porque sus ovejas oirán su voz. Es la palabra, es la palabra. Van a, la quieran o no la quieran. Porque la palabra, como le dijo Pedro, se te están guiando, Señor. Se te están guiando. ¿Y por qué se están guiando? Porque dura es tu palabra y no te quieres ir vos también. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿No te quieres ir tú también, Pedro? Y dijo Pedro, y volteó a ver la religión, y volteó a ver los chinchorros rotos, y volteó a ver, hermanos, la suegra, y volteó a ver y dijo: no, Señor, si no hay otro lugar a donde irnos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. A tiempo, quieran o no quieran, exhorta. La gente solo quiere, hermanos. Ay, mi amorcito lindo, qué preciosa se ve mi hermana. Se le ve una gran corona. ¿De qué? Y a este otro sí, que puro cristiano. Ya lo dije, puro. Parecido, pues. Quieran o no quieran, predícales a tiempo y fuera de tiempo. No escatimes, porque este es el remedio para una iglesia decadente. Y eso es, esa recomendación es para todos los siglos que iban a sobrevenir. Eso para todos los siglos que iban fuera de tiempo. Redarguye con la palabra. Reprende al pecado, reprende. Consuela. Porque eso es, la palabra tiene un montón de elementos. Tiene exhortación, tiene consolación, tiene exhortación. Es decir, es una variedad para el enfermo, para que el enfermo se pueda, hermanos, recuperar, para que el enfermo pueda tener fuerza, para que el enfermo pueda, hermanos, reubicar su fe en la verdad. Porque hay tantas cosas tan bonitas que se camuflajan en la verdad. Y que atraen. Y que hay un montón de gente que va detrás de eso. Porque les atrae. Por ejemplo, en este tiempo. Y a continuación, por ejemplo, le dice: porque vendrán tiempos. Fíjese, vea lo que Pablo le está diciendo. Porque vendrán tiempos, está diciendo en el versículo 3. Vendrán tiempos en cuanto sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a, ¿qué dice? A fábula. Que es, hermanos, si algo tiene de parecido, es pura coincidencia en estos tiempos. Entonces, ahora le está diciendo: vienen tiempos cuando la gente no va a querer. Cuando primero los falsos van a vender un evangelio, como dicen, de apariencia. De apariencia. Por eso ahí esa frase que dice: todas las religiones van al cielo. Vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina. Sufrirá la sana doctrina. Es decir, la gente no va a querer el evangelio puro. No va a querer la doctrina, no va a querer la exhortación, no va a querer, hermanos, la reprensión, no va a querer nada de esto. Solo la gente siempre en estos tiempos está exigiendo un evangelio de amor. Dice, de amor, a saber a qué le llaman amor. Pero el evangelio de amor, hermanos, es el evangelio de la gracia. El evangelio que no tiene, hermanos, variación. Ese es el evangelio de amor. Ese es el mensaje de amor. Y le dice en este versículo número 3, le dice, tremendo es, porque vendrán tiempos, fíjese los tiempos que vendrán, dice Pedro, vendrán tiempos, ¿qué dice? Vamos a ver, voy a tratar la manera de en este versículo número 3, voy a leer algo más, hermanos. Por ejemplo, en esta versión viviente, dice en el versículo número 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza. Mire qué tremendo. Vendrá el tiempo cuando la gente no querrá escuchar
la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. ¿Qué le parece? Ese es el deseo ahora de todos los cristianos, hermano. ¿A dónde me dicen lo que yo quiero oír? ¿A dónde? Vendrás, ese es un síndrome, es algo que ha venido trabajando el diablo, hermanos, para socavar la fe de la iglesia, y a tal grado que es tremendo esto es lo que dice esta versión. Lo voy a leer una vez más. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La gente no quiere oír el evangelio completo. ¿Qué es lo que le pasó a los Gálatas? Cuando, hermanos, Pablo les ha insertado la doctrina de la gracia. Pero los Gálatas, le dice Pablo: Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó? ¿Quién os extravió de la verdad? Llegaron los falsos a enseñar otro evangelio, y es ahí donde Pablo le dice: quiero decirles, necios, les está diciendo el padre a los hijos. Damos un amén. Les dijo: ustedes deben de saber que aunque viniera un ángel del cielo a predicar un evangelio nuevo, no hay evangelio nuevo, hay un solo evangelio. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. No hay evangelio nuevo, hermano. No hay evangelio de carroza. No hay evangelio de reverentados. No hay títulos. No hay. Aquí todos somos siervos. Ahora todos, hermanos, se jactan de sus títulos. Y hay unos loquitos que hasta te cuelgan el titulito. Ya sabemos, dice, no saben nada, como dijo Pablo, ¿verdad? Les encanta el protagonismo y se jactan. Pero lo tremendo es que, mire, hermanos, no seguirán. Y dice: no escucharán la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les sigan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tras los mitos. Eso es lo que le gusta, los shows. ¿No ve que ahora las iglesias están llenas de luces, de humo? Hermanos, como ya el Espíritu Santo ya no está a puro humo, y eso no se trata de humo. Aquí se necesita el poder del evangelio de Cristo. Si estamos entendiendo, que se oiga un poderoso amén. Lo que estamos viviendo es la era de quién es el mejor teólogo. Y claro que no vamos a estar en contra del conocer la palabra, pero ese es todo el jactar. Yo soy la iglesia que tiene la mejor. En ninguna universidad evangélica le van a dar lo que yo le estoy dando, dicen. Y se jactan de su teología y se jactan de sus logros. Pero nos pasa lo mismo del hijo de Seban, o de los hijos de Seban, que presumían conocer a Cristo en el Cristo que predica Pablo. Y le dijeron los demonios: ¿y vos quién sos? Vos le dijeron: conocemos a Cristo y Pablo sabemos quién es, y vos quién sos. Así le está pasando a la iglesia contemporánea. Toda arañada la tiene el diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La tiene desnuda y arañada. Pero lo tremendo es que no queremos bajar la cerviz y reconocer que estamos en una era de crisis espiritual. Así como lo oye esa palabra, crisis espiritual. Si no, revisémonos nosotros mismos. Si nosotros nos cuesta congregarnos, hermano. Nosotros nos cuesta, es una lucha, es un puño de tirros. Nosotros trabaditos para que el tirro no se despegue. Es decadencia. Es decadencia. A aquel le cae mal, a la otra, a la otra. Y por eso ya no sigue. El otro no le pelaron los dientes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Estamos viviendo tiempos de crisis, donde sufrirá la sana doctrina. Vamos a ver, sufrirá. Pero, hermanos, dice: pero tú,
Dice, mantente, dice, la mente clara en la situación. ¿Verdad? Sufre penalidades. Tú mantente, la gente va a querer, y eso es lo que anda buscando la gente. Iglesias, yo no digo que un día no le vamos a poner aire acondicionado, pero esas son como, diríamos como bendicioncitas que aparecen ahí de la gracia, pero eso no tiene nada que ver. Pero andamos buscando locales de los más lujosos, andamos buscando, fíjese que haciendo una encuesta, por ejemplo, en una iglesia grande por aquí fuera del país, y la encuesta que hacen, que la gente está en ese lugar porque tiene la apariencia de una iglesia rica. Y esa es la razón. Y hacen la encuesta de las personas y descubren que todos son personas de bajos recursos, pero que a ellos les encanta que los vean en una iglesia tal. Aunque aquí nos han etiquetado como iglesia de ricos. ¿Cuál rico? Ricos en Cristo. Aquí hay veces que no hayamos cómo hacer para pagar el agua y para pagar la luz y para pagar lo que tenemos que pagar. Aleluya, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si esto que hay y que nosotros lo estamos disfrutando, bendita sea la gloria de Dios, que Él honra a los que le honran. Pero si usted estuviera en los zapatos de los que están al frente para ir a pagar cada recibito de la alcaldía, vienen las angustias, los ayunos. Cuando vienen 300 de agua, cuando vienen 500 de luz, cuando vienen, aleluya. ¿Están despiertos, hermano? Pregunto porque aquí veo una hermanita con los ojos cerrados. ¿Será que está mala de la vista? ¿Verdad? Pero eso es lo que se necesita. Le dice, predica la palabra, porque vendrán tiempos, la gente no quiere la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, hermano, enmarca en el camino correcto a la persona. Eso es lo que genera la sana enseñanza. Gloria a Dios. Damos un gloria a Dios. Por ejemplo, dice el verso 4. Veamos el verso 4 y con esto nos vamos. El versículo número 4. Dice, vamos a ver, el versículo número 4. Rechazarán la verdad, irán tras de los mitos, de los shows, de las algarabías. El caso de los jóvenes, a los jóvenes ahora hay que ponerlos a brincar para que nos hagamos a los jóvenes y ganemos a los jóvenes. El joven lo que necesita es palabra, señores. El joven lo que necesita es doctrina. Y si vamos a querer formar jóvenes, hermanos, trayendo el mundo a la iglesia, pues lo que vamos a tener son jóvenes mundanos y no cristianos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que le gusta en las iglesias? Los chistes, las entretenciones, las fábulas. Les encanta. Ay, hasta el estómago me salió doliendo de tanta reír. Es que eso es alegre, esto es ameno, es oculto, dice. Pues sí, pues es lo que dice aquí. Dan tiempo que le gustará los chistes, las fábulas, que es lo mismo. Tiempos difíciles. ¿Tendrá algo de parecido esto? Usted juzgue. Si es que usted está entendiendo. Pero, que apartarán, dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Verdad? En todo. El apóstol le manda a la sobriedad. A la sobriedad. Sé sobrio en todo. En todo. Que ahí está diciéndole el apóstol, por ejemplo, le está diciendo, soporta las aflicciones, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Timoteo no era evangelista. Él le dice, póngale atención bien al texto, a las letras. ¿Cómo dice? Haz obra. No le está diciendo que es evangelista, porque eso es un ministerio. Dice, haz obra de evangelista. Es decir, predica, lleva la palabra. Y que tu predicación
sea, es decir, en las emergencias, hermano. Por ejemplo, en una ocasión yo no soy doctor, pero me tocó partear a una mujer. En las emergencias uno tiene que, en el carro iba y la muchacha ya no va, a veces me parqué por ahí, mano, y dije, me remengué las mangas y saqué el cipotillo. No sé si era mujer, pero es decir, en las emergencias, hermanos, hay que echarle de evangelista, hay que echarle de maestro, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son emergencias. Porque los tiempos son malos, Timoteo. Son tiempos de decadencia espiritual. Estos son los tiempos que estamos viviendo. El que tenga oídos hoy. Es necesario entonces que nosotros cumplamos, cada quien en su área, el anfitrión estando en la mejor disposición para que ese evangelio se predique. El obrero en la mejor disposición para que ese evangelio se predique. Predica. No vaya a contar chistes, no vaya a contar allá los problemas de la casa, no vaya a contar allá las miserias que no tienen las tortillas. La palabra. Oh, gloria a Dios. Que hay hermanos que lo primero que ay, usted viera qué dolor por aquí, qué dolor aquí otro bombazo que siento aquí, yo siento que me ataranto. Ayer usted viera, estaba en la cama en la angustia. Deje de hablar tonteras. Sí es cierto que hay dolencia, pero el recomendable en esta noche es predica, deja de andar llorando, predica la palabra, porque es la palabra la que necesitamos. Voltea a ver a la que esté a la par, dígale, predica la palabra, dígale. Sirve como lo hace el de la Cruz Roja, la Cruz Verde, que con unos pedazos de carro ahí van los pobres a estrellarse porque no tienen freno, pero esa es un gran mensaje. Es lo que tiene que hacer Marcos, lo que tiene que hacer Ismael, lo que tiene que hacer Juan, Toña, Felipa, Lucía, aleluya, Rosa. Pónganse de pie, manitos. Levante sus manos. Hoy es el tiempo donde hay de todo color. Usted puede, hay iglesias que para llevar a sus miembros a pura canastilla los tienen. Y ahí van las pobres ovejas detrás de la dádiva. Dios mío. Es grave, pero vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes, Dios, para hacer lo que nos has puesto a hacer. Que nos ayudes a llevar la medicina a este mundo decadente, a esta iglesia que está entre la vida y la muerte. Ayúdanos, Dios. Haga promesa, dígale, ya yo no voy a andar llorándole a la gente, contándole mis desgracias. Dígale ahí, usted solo, mis deudas, mis dolores, mis problemas en la familia. Hago pacto con Dios, diga, que lo que voy a predicar, a donde voy, a lo que voy a hablar es de Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser objetivos en la misión. Por Jesucristo te lo pedimos. Gracias, un fuerte. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Aladbakis quiere atenderte. Bendiciones. Usted me manda y yo sé